Buenas noches a todos, saludos al equipo que me ayuda. Muchas gracias a ustedes que estarán escuchando. Eh, Estamos en la tercera clase y vamos a dedicarnos simplemente, o no simplemente, pero directamente sobre el tema del Estado Inca, la estructura. Por supuesto, todos conocemos el mundo Inca por diversas razones. ¿Quién no ha viajado pues en algún momento a Machu Picchu? ¿Quién no conoce el Cusco? O algunos no, pero sabemos que son. Pero en este caso conviene que hable un poco de lo que voy a hablar como introducción. Em, Nosotros tenemos una suerte, los peruanos, de tener una de las civilizaciones que han habido en la historia de la humanidad, con orgullo y también con un peso enorme que es la organización que fue el mundo inca, que no hemos logrado en esa calidad hasta el día de hoy. Cuando vinieron los españoles, encontraron en este continente solo dos civilizaciones, México y Perú, formados ambos sin conocerse por millones de seres humanos que tenían una cultura, una masa de hombres de 20 millones, los aztecas, nosotros 13 millones, y tan importante para la historia de la humanidad como puede ser Egipto, Grecia, los países, el Asia, en Asia, India y también China, la, la formación de la cultura occidental, los orígenes de los Estados Unidos y los países árabes. No hay muchas civilizaciones. Y es importante saberlo porque, pa- porque de alguna manera entendemos cómo ha ido nuestra historia modificándose. Una cosa que tengo que decir desde ahora es que no hay una narrativa mía. Hay 14 incas, no vamos a estudiarlo los 14. Y lo que vamos a estudiar son las bases fundamentales. Es como si yo fuera un amigo con que tendrían ustedes y estuviéramos en Londres, y entonces iríamos a ver las instituciones políticas. Y diría yo, aquí está la Cámara de los Comunes, ahí está la Cámara de los Lores, pero la reina está en otro lugar, las instituciones. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y entonces les quiero hablar en primer lugar de ciertas herramientas intelectuales para todo el curso. Lo que hago yo es una síntesis de lo básico sobre el mundo inca, para que ustedes tengan ese básico y continúen por su cuenta, porque hay muy buenos libros de historia del Perú, y entonces lo podemos. Pero les digo que desde cuando yo era escolar y escuché la historia sobre el mundo inca, ahora hay unos cambios porque ha habido una historiografía, ha aumentado el conocimiento. El Perú no solo lo han estudiado solamente los peruanos, sino muchas gentes que les ha interesado la cultura peruana, como puede interesar el Asia, la cultura china o el antiguo Egipto. Entonces, hay herramientas intelectuales, y por eso quiero decirles, para comenzar antes, esto que voy a decir sirve para todo el curso. Dos conceptos fundamentales. Uno que es el concepto de diacronía y de sincronía. Espero que lo lean ahí. Lo voy a leer un poco si acaso no lo ven bien. Las ciencias sociales y humanas suelen tomar un concepto de una disciplina a otra disciplina. Por ejemplo, revolución pasó, ¿no?, de lo que era más bien en la física, en cosmología, pasó a la sociedad, a la economía. Y entonces, todas, para poner un ejemplo, una lengua tiene algo estable, que no se mueve. A eso le llamamos sincronía. Es como si fuera una foto de una persona o de un edificio. Si ustedes miran la estructura interna de una lengua, encontrarán que el gallego tiene dos es diversas, algo que es un redondel, que el francés tiene varios o,
varias A, una letra que es OE, tiene O's abiertas, O cerradas, etc. Si se mueve una de las eh, vocales fundamentales, nosotros en el castellano tenemos 5, A, E, I, O, U. Ponen ustedes una letra más y se modifica por completo el lenguaje. Entonces, cada lenguaje tiene una estructura que no se modifica, porque esa es su parte sincrónica. Que de pronto hablamos el castellano distinto al del siglo XVI, puede ser. Y entonces, y eso es otra historia, es la historia del castellano, en que nosotros los sudamericanos no hablamos bien la Z, ¿no? Y los españoles insisten en la Z y la diferencia con la S. ¿Cuándo explicaré lo que tiene tiempo, lo que pasan las cosas? La narrativa será diacronía, donde habrá tiempo. Y hoy no es diacronía, es sincronía. Es como si los invito a un viaje al mundo inca en el momento más alto, en el momento que está Pachacútec y comienza una expansión. De la expansión hablaremos en la próxima clase. Y entonces, como decir así, no vamos a decir cómo llegaron a eso, a esa organización, a esa racionalidad extraordinaria, sino cómo era en el momento más importante como estructura y podemos entender cómo funcionaba. Por eso vamos a hacer hoy día nada más que la sincronía, la imagen, la estructura, y después veremos cómo llegaron a esa estructura, cómo hicieron, porque Tiahuanaco, Chavín había existido antes, Mochi, etcétera, cómo fue la llegada a ese nivel que recoge unas cosas de otras civilizaciones anteriores a ella y novedades que ya veremos. Ahora, por eso sí, comienzo por lo primero. Entonces, sácame esto. Digo que es otra metodología de la historia que aplicamos. Entonces, no es una historia de las batallas, sino las estructuras. Y las estructuras dan pasos lentos, ¿no? Las estructuras se mueven, por ejemplo, la demografía, las costumbres también. En un momento, estudiando una sociedad europea, descubro que el pasaje de esa sociedad a que la familia solo tenga 2 hijos en vez de 4 o 5, se demoró 3 siglos. Entonces son modificaciones lentas que se producen y yo le llamo entonces las capas tectónicas de la sociedad. El otro elemento es que lo pueden leer, y entonces esto viene de un profesor francés, Fernand Braudel, que yo no tuve cursos con él, pero sí con sus discípulos, que hablan de un tipo de historia que es la larga duración, la longue durée en francés. Entonces, estamos viendo ir al fondo de del esqueleto de la sociedad. Tienen ustedes acá un cuadro donde ven el imperio, donde ven el Inca. Voy a pongo el dedo en el papel, lo pongo acá. El Inca con 4 apus. Cada apu era un jefe regional de las 4 divisiones. Más allá de esto, más allá de esto, la importancia que tenía el curaca, en el dominio, y la huaca, lugar religioso, sagrado. Huaca quiere decir donde están los dioses, les temían. Era un temor porque era normal. Más abajo, algunas actividades que veremos después, la mita, que era el trabajo en el campo de los indígenas, de los runas, para llamarlos como ciudadanos, runas, el indio común, en las minas, y después el don y el contradón, que lo explicaré, que entre el poder del Inca y el Curaca y la familia y el Auyo, hay una serie de relaciones en que te doy esto y me das esto. Lo vamos a ver en la lógica del mundo inca inmediatamente después. Entonces,
Le llamo a ese capítulo la racionalidad andina y vamos a decir cómo estaban organizados. En primer lugar de la organización, los auyos. ¿Qué son las comunidades? ¿Qué es un auyo? Un auyo es un conjunto de familias que tienen una vinculación consanguínea y por lo tanto forman una colectividad. ¿Qué son eso? ¿Qué cosa es eso? El origen de las comunidades campesinas que existen en nuestro país y que no han desaparecido. Hay 7.000 comunidades campesinas, solamente no le decimos auyos. Y lo otro, eso es un elemento, ¿de acuerdo? Y al otro lado está el poder central. Y el poder central es entonces el clan de los incas. No era un inca solo, ¿ah? No era un presidente, era una familia que estaba en el poder en todos los campos, en la guerra, en la religión, etc. Miren ustedes el equilibrio entre lo local y lo central, ¿no? Sorprendente, en un lado el auge y el poder, pero sin embargo ese elemento. Voy a hablar de que ocurre en esta civilización inca dos elementos para organizar la sociedad, la dualidad y la tripartición. ¿Cuál era la dualidad? La vamos a ver varias veces. Y luego, lo que digo que es la tripartición, puedo adelantarme, las tierras estaban divididas, los aulios tenían tierras en tres dueños, si ustedes quieren, tres entidades que les importaba. Tierras del Inca, tierras del solar, del dios, y tierras de los campesinos del Auyo. Un elemento. Y luego 4 regiones, ¿no es cierto? Que eran y las divisiones, los apus, ahí. Ahora bien, comencemos por la división dualista. Tenían en toda sociedad, en toda ciudad que tuvieran, en cualquier lugar, tenían los Anan, con H. A ver si lo pongo acá, en la población. Los Anan, que quiere decir los de arriba, pero no en el sentido social que entendemos hoy. Y los Surin, los de abajo. Y los dos grupos obedecían al curaca. Y entonces era una simetría. Por ejemplo, en Chucuito, en el borde del lago Titicaca, los antropólogos han encontrado que había 17 aullos, digamos 17 comunidades, y en ellas, en unos momentos, había aymaras y había uros, quiere decir que los aymaras habían llegado después de los uros, y entonces los aymaras eran urin, los de arriba, y los uros eran anan, los de abajo. Los incas también tuvieron ese esquema, ¿no? Esa organización. Más adelante les diré, incas que fueron Anan y luego incas que fueron Urin, y cambió enormemente el imperio. Asombrosamente, además de los dos elementos, Anan y Urin, además de la tripartización de la tierra, tenían algo más asombroso: el sistema decimal. ¿Qué inteligencia? Miren mis dedos de la mano. ¿Qué tenemos acá? 10. ¿Cómo era el sistema decimal? La población del imperio está repartida en grupos de 10 personas, 50, 100, 1000, 40.000 contados. ¿Cómo contaban si no tenían escritura? No, tenían el quipu. El quipu era la contabilidad, a un grado que tenían la contabilidad de cada auyo, cuántas personas jóvenes habían, cuántos mayores, cuántas llamas tenían, cuánto cultivaban. Entonces era algo extraordinariamente contabilizado y organizado.
Por eso en algún momento Atahualpa le dijo a los españoles que lo tenían prisionero que no se caía un grano de maíz si él no se enteraba. Es decir, ¿conocen ustedes una sociedad que esté tan organizada en términos decimales? ¿Se han fijado en las dificultades que tenemos nosotros cuando el presidente Vizcarra pide dar un bono y resulta que no habían hecho el catastro de qué familias podían estar en un grupo social difícil? Ellos tenían el quipu. Y entonces el quipu, ¿qué le da? Decimales. Entonces, repito, el profesor siempre repite, dos, Anan, Urim, tres, dones que se tiene que hacer al Inca, al Sol y a la comunidad, y además lo decimal. Dentro de todas estas cosas, un ejemplo de cómo funcionaba incluso en una ciudad. El Cusco, centro del imperio, el ombligo del mundo en quechua, tiene dualismo y tripartización. Dualismo, hay una parte Anan y hay una parte Urim, separados. Pero además tienen tres grupos, Coyanas, Payán, Callao, cada uno con líneas que según un antropólogo Suidema era una especie de reloj para saber por todas partes dónde se estaba. Un español ya en la colonia, Polo de Ondegardo, estudió los adoratorios de los indios y encontraron que habían 4 caminos con 400 lugares sagrados y que esto estaba repartido para que lo hicieran gentes del lado superior y gentes del lado inferior. No inferior en ningún otro sentido, sino de arriba para abajo. Entonces, el Cusco no escapaba pues esta organización. Comprenden que estamos hablando de una sociedad extremadamente aritmética, no matemática, ¿no? Aritmética, de los números contaban ahí. Lo siguiente es lo que dice el historiador Nathan Bastel. Bastel es un gran peruanista que estudió un libro, escribió un libro estupendo que se llama La visión del vaincu, la visión de los vencidos, que es el mundo inca después de que los incas desaparecen o están perdidos, ¿no? Ya con los españoles por delante, cómo se deshace y se rehace el mundo indígena desde el momento que llegan los españoles hasta el comienzo de la colonia con el primer virrey. Entonces hay un estudio ya de un momento post, pero un post muy fresco, en que se podía saber cómo había sido la historia. Y eso tengo que decirles, pues, que hubo lo que se llama los cronistas. El doctor Porras me enseñó a algunos de nosotros el valor de los cronistas. Los cronistas eran soldados cultos que preguntaban cómo era esta extraordinaria sociedad que admiraban y dominaban. Y pudieron tener la suerte, y nosotros también, de que los sabios del mundo incario no habían muerto todavía y contaron cómo había sido la vida anterior. Entonces, es como si nosotros nos preguntaran cómo era más o menos Odría, ¿no? Para decir algo, ¿no? O los gobiernos de Manuel Prado. Entonces, podemos hablar de eso. Y eso salvó la historia de conocerla, cómo fue, porque no dejaron lectura, no dejaron libros, pero dejaron la versión de los indígenas, porque muchos españoles se pusieron a aprender quechua para saber cómo había esa sociedad que admiraban enormemente, y lo que no impedía que se aprovecharan de leña a la vez. Vamos a ver ahora otro elemento, la economía. No había moneda, no había dinero, había trueque. ¿Cómo se pagaba el impuesto? El impuesto era un trabajo, el tributo del trabajo. Y como esto era una sociedad agraria,
Entonces, ellos inventaron que las colectividades cultivaran en los valles o en los pastos, en las praderas, hasta el nivel de la puna, que lo vamos a ver. Entonces, la estructura económica del mundo andino era el resultado de tres cosas, de nuevo los números. El runa, o sea, el trabajador rural, todo el mundo. Rural no solamente, también ocuparse las llamas, los animales, por las telas, nosotros, por las lanas. El inca y el curaca local. Tengamos, tengamos atención al curaca, porque el curaca era el equivalente del alcalde, o como diríamos, como diríamos hoy, sin los poderes del alcalde, y que era el indio que estaba en contacto con nosotros, con una autoridad. El curaca no desaparece en el periodo colonial. Me anticipo un poco, pero los españoles se aprovecharon de que había ese intermediario, el curaca, para poder manejar una población gigantesca cuando ellos eran muy pocos. Entonces, el trabajo, lo primero era, ¿qué tenía que hacer un runa? El trabajo de la tierra. Había campos que pertenecían al Inca y otros al Estado, para llamarlo así, que era el sol. Y con el sol, ¿qué quería decir? El clero y el curaca, que también tenía servicios de la masa de trabajadores. Los trabajadores no eran esclavos, pero había un contrato social. Los miembros laudios se ocupaban masivamente del cultivo de las tierras del Estado Inca y del jefe local, estoy leyendo, el curaca, y los cronistas dicen que el trabajo era acompañado de cantos, de danza de carácter religioso. Así se establecen los lazos sociales del audio con el aparato administrativo del poder del Inca, con la burocracia que podría ser en ese momento el curaca. Eh, el producto de ese esfuerzo es, además de esto, para cuidado, la agricultura siempre es traicionera. De repente hay sequía, de repente hay tormentas, se puede perder los productos agrícolas. Inventaron, es admirable la prudencia y la anticipación de ese estado inca, lugares que guardaban los alimentos por si acaso en época de dificultad. Eso se llaman los tambos, que son almacenes que tenían para los momentos difíciles. Y bueno, entonces tenemos repito, un tributo de trabajo, que era lo importante. Luego explico el mundo inca porque esto se reproduce de otra manera en el mundo colonial. Ellos también se dieron cuenta y aprovecharon el tributo del indio de trabajarle sus tierras. Entonces, no era la única obligación, había otra más, la mita, se escribe así, M-I-T-A, que quiere decir simplemente el lugar, el trabajo. Cuando pensamos en los incas, miramos caminos, puentes, murallas y templos, pero evidentemente, no nos preguntamos cómo se hacía. Nos dejamos. Por periodo, la mitad era un periodo corto, iban a hacer trabajos que diríamos hoy día trabajos de servicio público, que se tiene que hacer con grandes masas de personas. Ese era el tributo de los runas, la agricultura y el trabajo. La mitad se ocupaba del ganado. Eh, y hacían otros tributos en otros sitios, textiles, telas, que eran dadas a las autoridades. Bastel, siguiendo a Murray, considera que ese impuesto del trabajo, el tributo, su valor no era económico, sino también mezclado con elementos religiosos y mágicos. Y a la hora de la muerte eran incinerados y enterrados en las huacas de sus dioses. Entonces, ¿qué significa esto? Un manejo de la fuerza de trabajo bastante racional y sin abusos. La mitad duraba muy poco tiempo, después lo tomaron los españoles y es otra historia. Ahora bien, ¿qué era
que era la base de esa sociedad, el auyo. El auyo, familias donde los hijos y los padres de la familia eran un foco de producción y de consumo, distribuido el trabajo a los varones, una afiliación, dicen, de la importancia era muy extraña, muy curiosa. El, ¿está esto? Sí. eh, si, si el niño era un hombre, tomaba el nombre del padre. Si era una mujer, tomaba el nombre de la madre. Eh, mm, Tenían una tradición, una costumbre que ha sobrevivido en el mundo andino hasta nuestros días, que era el matrimonio de prueba. La pareja vivía junta un año, ¿no? Cohabitaban y luego habían hecho el experimento de los cónyuges y si de repente el hombre era violento o flojo o algo por el estilo, la mujer podía decir que no. Y él también. Entonces, la regla de la matrimonial era así para que se conociera, para no fallar, para que no hubiera divorcio. Y entonces eran un sistema monogámico. Cuidado, no es lo mismo. Monogámico, la esposa para siempre. Y de una, debía escogerla entre sus primas por el lado izquierdo. Eso es más complicado porque no querían que se produjera el incesto, pero tampoco se elegía a la mujer. Se elegía dentro del audio, dentro de reglas que sería muy largo explicar ahora. Ahora bien, la élite inca sí tenía el derecho a poligamia y los incas tenían la esposa principal, diversas mujeres secundarias y tenían muchos hijos, porque se suponía que esos hijos aumentaban el clan y luego podían seguir con las virtudes y la naturaleza y el carácter de los padres, ¿no? O sea, habían sentido que existía el gene, que el hijo se parece al padre, y si el padre era un inca, pues de repente era un gran guerrero y era bueno que los hijos se parecieran. Así, intuitivamente estaban haciendo eso, la reproducción de los mejores, lo que ellos consideraban los mejores. No había moneda, pero circulaba el trueque, vivían por el trueque. Lo vamos a explicar más adelante. Ahora bien, ¿cómo, cómo se mantenía el orden? Porque el Perú era gigantesco. Y sobre todo, cuando veamos cómo creció, llegó hasta el borde del río Maule en Chile y Colombia. Y entonces, ¿quién representaba al poder del Cusco? El Curaca. Entonces el curaca estaba ahí, ¿no? Y él era el jefe. Y él atribuía el uso de las tierras. Este es otro elemento muy interesante. Las tierras no eran de nadie en posesión, eran de todo. Eran de todos, pero no era de nadie. Entonces, al final del año, el, el curaca tomaba en cuenta qué era la necesidad de cada familia. Si habían nacido niños o tenían abuelos, les daba más tierra. Y eso en todo el grupo. Y si no era así, pues continuaba. Entonces, había una lógica local que era muy interesante verlo. Y las huacas estaban dispersas, es otro elemento el religioso, por todas partes. Y mm, las ponían en los lugares que llegaban a dominar, pero no entraban en conflicto con las religiones de los países, de los sitios que dominaban, en Paracas, en Moche, mucho más tarde, las dejaban, pero la primera divinidad era siempre el sol, la divinidad oficial. ¿Por qué? Porque estaba muy vinculada la religión al poder. El Inca era tomado como un ser excepcional, como un hijo del sol, al punto que no se le podía mirar de los ojos de frente,
se retiraban muy lentamente. Eso lo vieron los españoles en los indios que se acercaban a Atahualpa. Entonces había un elemento importante. Ahora, vamos a llegar a otro elemento que son también de distribución de tierras. La huaca y la marca. No, sí, la huaca y la marca. Es decir, ¿qué era la marca? El lugar del pastoreo, de los auquénidos, las llamas, las alpacas, que producían productos de tejido, en particular las alpacas, que hasta el día de hoy no son importantes. La llama servía, pero no mucho, como sabemos, solamente soporta 30 kilos, ¿no? Pero había recuas interminables de llamas. Y luego había sacrificios en la ganadería, al sol, y hacían carnes secas, el charqui. Eh, los excrementos, los auquénidos, los servían para los combustibles. Era un mundo muy rico, pero muy duro. Y no solo pues domesticaron la papa, la inventaron, sino la quinoa, el oyuco, el camote, la oca, la yuca, etc. Hicieron algo extraordinario con la papa, el chuño, lo redujeron. Y como dije, redujeron también la posibilidad de la carne con sal de los animales que tenían los auquénidos. ¿Para qué? En unos cronistas está la historia de cómo los incas declararon guerras a los collas que estaban en lo que sería hoy día Bolivia. Y los collas sabían que los incas, los soldados, los ejércitos inca, se retiraba después de un combate en un momento determinado, porque venía el periodo de la cosecha y del trabajo agrícola, ¿no? Y por lo tanto se salvaban. Pero en un momento determinado llegó el momento del trabajo agrícola y en las fuerzas militares, el ejército inca no se retiró, continuó. Se llevaron una sorpresa, continuó y continuó y continuó. Los tomaron, los dominaron, les perdonaron y los volvieron entonces runas del imperio. ¿Qué había pasado? Habían llevado comida. En la comida el charqui, la comida que puede un soldado llevar, ¿no? Y comerla durante semanas o días posteriores. Curiosamente, los tártaros, que no se conocieron con los incas, también tenían comida de ese orden en la cual no paraban con la caballería, eran casi invencibles. Entonces, acá tenemos un caso. Vamos a ver una imagen que es fundamental, hecha por Nathan Bastel, que nos dice muy claramente varias cosas. Acá tienen ustedes la jerarquía que resumimos, ¿no? Del Inca, el Curaca y el Auyu, ¿no? Acá está el Inca, el Curaca y el Auyu. Se nota que el Auyu le da, la comunidad, ¿no? La colectividad le da algo al Curaca, alimentos, ¿no? Ropa, servicios, pero el Curaca también le rinde a ellos sus servicios. Está al lado. Entrega al Estado, para llamarlo así, al Inca, una parte de su cosecha, pero el Inca le da también servicios. ¿Qué servicios? Este audio, con otro audio y otro más, necesita hacer un canal. Y eso es ingeniería. ¿Y cuántos canales hicieron? Hasta ahora en Ollantaytambo, si no han ido a Ollantaytambo, cuando se acerquen al agua, verán que están todavía lo que hicieron los incas hasta el día de hoy. Entonces el Inca, ¿qué hacía? El poder del Estado mandaba mautas para que enseñaran a estos sabios a hacer sus canales o sus andenes. Ellos ponían la mano de obra y ellos ponían el talento, la experiencia. Y entonces
Esto es la base de este mundo, el don y el contradón. El Inca estaba obligado a protegerlos. El Inca no quería que hubiera guerras entre ellos mismos, estaba prohibido. Si había una peste, enviaba a sus amautas. Y entonces hay un sistema, ¿no? Que lo muevo así porque de dones que se dan unos a otros. Ahora van a ver cómo los españoles se subieron sobre ese sistema y lo continuaron. El, el mundo de el que sobrevivió, que se mantuvieron en sus aullos, si no, no habría indios, no habrían sobrevivido, servieron al curaca, que se sumó pues al sistema. El curaca le daba servicios, pero tributaban a los españoles, y lo que era peor, tributaban en monedas, tenían que darles en monedas y por eso de aquí salían a trabajar un poco ganando dinero, monedas, para poder pagar ya el impuesto. Pero de acá no había servicios para abajo. Acá no había domingo. Daban para arriba, pero no recibían nada para abajo, ¿no? Así de sencillo la diferencia entre este sistema, ¿no? De don y en la que nadie hace cosas solamente para dominar, sino también para servir. Y este sistema que ha durado todo el siglo XIX y el siglo XX, en que nunca han recibido ninguna cosa de parte del Estado. Ahora bien, entonces podemos decir, lo pongo acá, podemos decir que hay dos mecanismos en el mundo inca. Solamente me quedan, ya. Primero, estos dos sistemas. El Estado, por un lado, lo que llamaríamos comunidad aldeana al día de hoy. ¿De acuerdo? Y un elemento interesante e importante, lo que vamos a ver ahora, es que el sistema incaico aprovechó, en el mejor sentido de la palabra, la geografía, la geología de los Andes. ¿Cómo son los Andes? Es un sistema de montañas naturales, ¿no es cierto?, que tiene zonas climáticas diferentes. Y esta explicación no vino de un peruano, sino de un antropólogo llamado Joe Murray. John Murray lo he conocido, he tenido el placer de conocerlo. Es un antropólogo extraordinario en el siglo XX. Era rumano, Rumania comunista. Sí, fue a Estados Unidos, se volvió norteamericano y fue a luchar en España. Brevemente les cuento quién era Murray, además de un sabio. En España de la guerra de la republicana, ¿no? Al lado, pues, de, la, de unos batallones que estaban formados por voluntarios del Internacional que vinieron a luchar contra el fascismo en España. Y luego, cuando ya fue antropólogo, viajó a la Polinesia y encontró que las islas de la Polinesia, a poca distancia unas de otras, tenían un intercambio de alimentos. Entonces, una isla tenía cocos, pero no tenía muchos peces. La otra hacían cambios. Y le quedó la idea de la complementariedad, completar la cocina si es que no, el lado donde estás no tienes esta cosa. Y lo tradujo entonces al mundo inca. Esto es la lectura de John Murray, que Dios lo tenga en su santo cielo. Complementariedad y reciprocidad andina. ¿Qué quiere decir esto? Acá tienen ustedes una zona alta, puna, jalca, se dice en quechua. Y en la jalca solamente hay pastos y ganados a 4.000 metros de altura. Ahí no se puede plantar pues maíz ni papas. Y entonces, ¿qué cosa es lo que se puede, tiene sal? Pastos. Acá están las zonas pastorales. Entonces,
Si estamos en un audio, hoy día una comunidad campesina que tiene ventajas por el lugar carne, ¿qué puede hacer? Intercambiarlo con los de abajo. ¿Qué son estos de abajo? El nudo de montaña, la zona quechua, caliente, lo que es lo que vienen a ser las cuencas. En las cuencas se tiene la posibilidad, 3.000 metros, de poder tener papas y todos los tubérculos, pero no llamas. Las llamas están acá. ¿Qué se hace? Se intercambia. ¿Es completo esto? No. Necesitamos cosas de otro orden. La coca, no la cocaína, la coca, ¿no es cierto? El algodón acá abajo, los bosques, la madera, ¿dónde están? Casi al borde de la costa o en la selva. Entonces, el que tiene carne consigue papas aquí y consigue coca aquí. El que tiene coca acá consigue maíz aquí, papa y consigue carne arriba. ¿Se entiende? La complementariedad, reciprocidad. Y entonces son islas, y dice, islas verticales que permitían ese intercambio. Este sistema no lo inventó el Imperio Inca, lo encontró ya establecido. Los Tiahuanaco, los Chavín sabían hacer esto. Entonces la sabiduría de tomar también la tradición que permitía este intercambio, y ese es el milagro, el misterio, que es una lógica de alimentación en la que no faltaba nada porque estaba ahí cerca. Pero miren el trabajo que daba. 3 días de marcha para llegar aquí a los auquénidos. Abajo, a 5.000 metros, 3 o 4 días de marcha para encontrar la zona del maíz. Y entonces se hacían pues este intercambio, ¿no? Pero que permitía una salud extraordinaria. Ahora vamos a un concepto que no es peruano, es un concepto de los antropólogos del mundo. Entonces, ¿cómo se hacía esa distribución, ¿no? Por reciprocidad. No solo era ir y venir alimentos, sino el campo, los servicios. El esquema de Bachtel diseña la vinculación entre el indio Runa y Suauyu, el Curaca y el Inca. Si el Inca sostenía alimenticiamente el Curaca y a la élite inca, esta contribuía a la paz, al envío de mautas o sabios para obras hidráulicas. A este sistema la antropología en nuestro tiempo le da un nombre, don y contradón. En diversas sociedades ha ocurrido, en Australia, en el África, lo he puesto acá, sociedades africanas. También lo emitimos cuando un amigo te invita a una cena, ¿no? Una casa o restaurante. Tienes que, tienes que invitar también en algún momento, ¿no es cierto?, a tal cosa. Y en este caso, la estructura del Estado Inca no necesitó la moneda para organizar una sociedad en los Andes. Los incas contaban la cantidad de personas que había en cada región, provincia o auyo. Estamos llegando al final y entonces un elemento, preguntaríamos, como vivimos en otro tiempo, eh, ¿cómo era ese mundo en el campo de la propiedad y de la producción? Era un mundo agrario. La tierra era del campesino. Hay una respuesta de Garcilaso La Vega, que había vivido en el post-Inca, pero lo conoció en la inmediatez. Había un reparto de 3 partes: Inca, Dios Sol y comunidades. Y entonces, el Inca tomaba una provincia, el sistema era trinitario, necesidad del Estado, necesitado del culto, como siempre los sacerdotes necesitan ser alimentados por otros, y el resto, salvo algunas órdenes como los franciscanos, y el resto de tierras para las comunidades, Bastel. Los audios tenían un derecho de uso, pero al final de cada año se repartían las funciones según la cantidad de miembros, como he dicho anteriormente.
y no se vivía una sociedad por la moneda. Entonces, no era posible vender algo, no había venta. ¿Qué había? Productividad y reciprocidad. Hay que quedarse con estos dos conceptos que hicieron una sociedad que estaba bien alimentada, no había hambre. En el momento que encontraban un lugar que había hambre, para ellos era gravísimo, inmediatamente llegaban por los caminos del Inca a alimentarlos. Y entonces no hubo hambre. Pocas sociedades pueden decir eso. No vamos a decir que hay que volver al imperio de los incas. No vamos a decir, pero qué ejemplo tan extraordinario. Y ahora, para terminar, salimos de una preocupación. La siguiente. Han querido siempre decir qué cosa era ese mundo. Durante generaciones, historiadores, antropólogos y politólogos se han ocupado en entender el mundo inca, llamándolo socialista, totalitario, feudal y patriarcal. Cierto, evitaban la hambruna, pero ¿a qué ismo corresponde? A ningún ismo. Los ismos que tenemos son contemporáneos. Socialismo, para que haya socialismo tiene que haber Marx y para Marx tiene que haber una sociedad industrial, burguesía, proletariado, moneda, etc. Entonces, ¿qué cosa es? Es simplemente que nos, no entendemos que ha habido una lógica propia para resolver de manera inteligente las necesidades de una población. Hay que pensar que el mundo andino es un mundo donde no abunde el agua ni la tierra. Hay una gran parte que está perdida y que son montañas imposibles de cultivar. Entonces, ¿cómo se hizo Sacsayhuamán y Coricancha? Con el trabajo de los runas, ¿no? Con esas modalidades. ¿Y quién lo dice? Que fue así. Los cronistas más humildes, Miguel de Estete, Juan de Betanzos, Pedro Ciese León, dicen pues que los indios vencidos continuaban con una minuciosidad y una franqueza como había sido la formación. Entonces, admiraban los templos y las murallas como podemos admirarlas ahora, pero ya sabemos qué normas sociales tuvieron para poder construir esa sociedad en un país que es primero en la costa arenas y en las montañas son una dificultad para el cultivo. No somos Argentina con una pampa extraordinaria que yo he conocido a los 500 kilómetros bajando 500 kilómetros de Buenos Aires. Entonces encontraron una solución racional, la respuesta adecuada para el trabajo humano y la distribución. Y entonces ni socialistas ni patriarcales, la lógica del pueblo y de la élite inca, una lógica impresionante. Inventaron un sistema y sacaron a mayor provecho de la poca agua que siempre se ha tenido y de la capacidad del hombre para trabajar en ciertas cosas. Entonces, esto es lo que quería decir. Veremos en la siguiente clase, que será el 19, también un miércoles, otra cosa, la narrativa, porque es lo que me anticipo un poco para decirles, para interesarlos también, para que sigan. A un momento determinado, el mundo inca era un mundo en Cusco solamente, al punto que hasta el sexto o séptimo inca no iban más allá de 40 kilómetros. ¿Saben que eso yo no lo estudié cuando era niño y escolar? Eso han descubierto después. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo crecieron? ¿Cómo fue que se expandieron? La expansión que se produjo. ¿Cómo llegaron tan lejos? ¿Por qué hicieron las guerras? ¿Por qué se defendieron? ¿En qué momento comenzaron a ser realmente un imperio? Eso es la clase para el día 19. Ahora es la estructura y luego el estallido de lógica, porque evidentemente en muchos casos tomaron por la fuerza, por alguna razón, y en otros las sociedades indígenas que andaban por otro lado se sumaron a esa Roma racional que no tenía esclavos, como pasaron en otras sociedades.
sino aliados. Se sumaron al sistema. ¿Por qué? Porque era un sistema humano en el cual el trabajo humano servía realmente para sí y para los demás. Entonces, vamos a ver la narrativa. ¿Qué pasó? ¿Cómo creció? Hagámonos la pregunta y contestemos en la próxima clase. Me es un placer enorme y quiero decirles una cosa. Estoy encantado de hacerlo porque me cuesta un montón de trabajo reducirlo, sintetizarlo, y ya veremos también la conquista y cada cosa de estas, una de esas explica la otra en gran parte. Verán, les aviso algo, crecieron demasiado grande, se hicieron demasiado grande para comenzar, y eso facilitó la conquista, por eso la división también. Y cuando entendamos la conquista vamos a entender por qué fue una colonia, por qué llegaron los funcionarios, los virreyes, no se quedaron los conquistadores. Y si entendemos la colonia, vamos a entender la independencia. Y si entendemos la independencia, vamos a entender la república, porque se va una cosa va explicando la otra. Entonces, creo que me siento bien contento de hacerlo, porque he tenido que reestudiar cómo es esto, y en otros casos les voy a poner esquemas y textos de personas que han trabajado esto y que son muy importantes y que podemos leer lo que ya han hecho. Carlos Araníbar, Burga, ya en el momento de la colonia y otros así. O sea, no es solamente mis lecturas, yo trabajo con la academia, con lo que los otros han trabajado tratando de hacer la síntesis mayor. Hay muchas más cosas que decir, pero me voy a unos cuantos elementos que creo que permiten entender cómo funcionó esa sociedad durante varios siglos. Y muchas gracias por todo.